tres pasos. En tres pasos. En tres pasos. En tres pasos. Hola, soy el Carlos Herrera y hoy os explicaré de cómo cuidar vuestras orquídeas. En tres pasos. En tres pasos os explicaré cómo cuidar de vuestra orquídea. Como veréis, hay una gran variedad, pero la mayoría de consejos son aplicables a todas en general. Paso 1, la adquisición de la orquídea. Primero que debemos hacer al adquirir una orquídea es fijarnos en que toda ella esté en perfectas condiciones, es decir, que sus hojas sean perfectas, que no tengan ninguna mancha amarilla, sobre todo adquirirla en el interior de la tienda, que no esté expuesta al exterior, y lo más importante de todo en el caso de las orquídeas es que contenga bastantes capullos, es decir, que no tenga muchas flores abiertas, que tenga bastantes capullos para que vuelvan a florecer. De esta forma aseguraremos que florecerá durante un largo periodo en nuestra casa. En cambio, si adquirimos una orquídea, por ejemplo, como esta de aquí, que ya tiene todas las flores abiertas, pues lógicamente su duración será mucho menor. Segundo paso, sus cuidados. Buscarle un lugar que reciba muchísima luz, que esté alejado de las calefacciones, de los aires acondicionados y de las corrientes de aire. Sobre todo este punto, el de la corriente de aire, es muy perjudicial para las orquídeas, sobre todo si están en plena floración. Eso puede hacer que una orquídea que te puede durar en plena floración hasta 3-4 meses, te dure simplemente 15 días. Lo más importante del mantenimiento es el riego, como en todas las plantas. Se tratan de plantas epífitas, que son plantas que no tienen sustrato, normalmente en su hábitat natural viven sobre los árboles o sobre ramas en putrefacción, y aquí nosotros las adquirimos con corteza de pino en este caso. Eso quiere decir que el riego ha de ser asiduo, ha de haber pulverizaciones, sobre todo no debe tener ningún plato debajo, ningún recipiente con agua debajo, se ha de pulverizar a menudo porque el retenedor de humedad es mínimo. Tercer paso, trasplante y poda de la orquídea. El trasplante en las orquídeas se ha de realizar cada 3 o 4 años aproximadamente. Consiste en simplemente cambiarla a un tiesto, una maceta mayor, o en la misma maceta. Se ha de sacar de la maceta, cortarle un poco las raíces, eliminar las raíces muertas y volverla a plantar en la misma maceta, repito, o en otra de tamaño superior. Respecto a la poda, la orquídea no necesita poda. Simplemente es la poda de limpieza o, en muchos casos, la poda de la rama floral. A veces la orquídea puede hacer una segunda floración si nosotros cortamos por encima de este primer nudo. ¿Veis aquí el nudo? Nosotros practicamos el corte por aquí y depende de cómo vuelve a florecer aquí, digamos, vuelve a salir otra rama floral y volverá a florecer. Ahora os daré dos consejos muy prácticos. Sobre todo es muy importante alejarla de las corrientes de aire, como os he dicho antes. El segundo es el riego. Es muy importante regarla sin ningún problema porque no retiene la humedad, retiene lo suficiente para alimentar la planta, pero el resto lo evapora. Por lo tanto, es muy importante regarla con un vaso de agua debajo del grifo, como sea. El agua, si es descalcificada, mucho mejor, pero que nunca tenga un recipiente debajo que contenga agua. Eso hará que la planta en 4 días se os muera. Por lo tanto, es muy importante regarla y dejarla que respire y colocarla en el lugar definitivo para que el agua no quede estancada. Que disfrutéis de vuestras orquídeas.